Los dones del Espíritu Santo son los que vienen después de que éste desciende, después de que éste se manifiesta. Y el día de hoy quiero hablarle del cual considero es uno de los dones que todo cristiano debe de tener. Si usted no vio la conferencia en línea que tuvimos en la semana con 3 de los apóstoles de nuestra cobertura, yo le invito a que vaya por favor a buscarla y que la pueda ver. Y que pueda, ¿verdad?, aprender muchas cosas muy buenas que ellos compartieron a nuestra vida. Y que podamos ver también a la luz de la Escritura la importancia de poder nosotros entender los últimos tiempos que vivimos. Cuando usted lee la Biblia, los discípulos del primer tiempo, a ellos se les escribió que los tiempos de nosotros serían los últimos. Cuando nosotros leemos la Biblia y dice en los últimos tiempos, no se refiere a los tiempos que están por delante de usted y de mí. Se refiere a estos tiempos que usted y yo ya vivimos. ¿Sí dice amén conmigo? Y dice la palabra que una de las señales de los últimos tiempos es el incremento de muchas enseñanzas incorrectas y torcidas de la Escritura. Les comentaba ahí en línea que yo puedo ver en la Biblia donde aparece la primera enseñanza incorrecta o torcida, y es desde el Génesis. Desde que Satanás toma una palabra, una orden de Dios y la tuerce, y ahora se la repite a Eva, pero de manera incorrecta. Y Eva, al no discernir, y ahorita se lo voy a mencionar en el mensaje, es engañada por eso. Entonces hay mucho cristiano que tiene que saber que el arma más fuerte del enemigo para los últimos tiempos es el engaño. ¿Y cómo nosotros vamos a poder cuidarnos de eso? A través de este don, de este regalo que Dios nos da, que es el discernimiento. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 14. Vaya tomando nota y vaya conmigo en todo este mensaje, amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ninguno agarra un trozo de carne y se lo da a un bebé, más cuando el bebé todavía no tiene desarrollados los dientes, no va a poder masticarlo. Y así hay muchas veces que nosotros como cristianos somos inmaduros y queremos un alimento sólido que no vamos a poder digerir, que es muy probable que nos atragantemos y hasta nos podamos ahogar con él, que en lugar de hacernos bien nos va terminando a hacer mal. Pero dice la palabra del Señor aquí, ese alimento es para cristianos que han alcanzado madurez. Y una de las maneras como yo veo que se define madurez en la Biblia es cuando tú controlas tu carácter espiritual. Nosotros tenemos un carácter espiritual, el carácter a veces humano nos controla, y si nos enojamos nos dejamos llevar por el enojo y tomamos malas decisiones y lastimamos personas y nuestro carácter nos controla. Aquel que grita y que se exalta y que se enoja dice tengo carácter fuerte, no es así. La persona que tiene carácter fuerte domina su carácter, pero aquel que siente enojo y actúa con enojo, ese es débil y su carácter lo controla. No eres tú quien controla el carácter, sino a ti. Si dice amén conmigo. Y la palabra del Señor aquí dice, mire, el alimento sólido, el alimento espiritual profundo, si usted lo quiere ver de esta manera, es para aquellos que han logrado tener control sobre su carácter espiritual. Entonces, ¿qué controla mi vida? Mis pensamientos, mis emociones, mi estado de ánimo, ninguno de ellos, sino mi espíritu. Me guío más por la fe que por las emociones. Puedo estar completamente, ¿verdad?, mal, lastimado, dañado, en prueba en todas las áreas de mi vida y no he renegado contra Dios. Puedo estar sin dinero y no he dicho, Señor, ¿dónde estás? Que te has olvidado de mí. Puedo estar enfermo en un hospital y la gente me ve que sigo alabando a Dios y diciendo, yo confío en el Señor, yo he puesto mi fe en el Señor. Pero si a la primera prueba lo que haces es renegar de Dios, dejar de orar, dejar de congregarte, tú no has madurado espiritualmente.
Si va conmigo hasta aquí. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Y mire la siguiente parte del verso, dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y de qué, y del mal. Entonces, ¿sabe qué dice aquí la escritura? Que yo tengo sentidos espirituales, que yo tengo una vista espiritual, que yo tengo, ¿verdad?, un oído espiritual. Y que dice la palabra que yo lo voy que yo voy a madurar, dice, a través de mis sentidos espirituales, ejercitándolos. ¿Cómo se puede ejercitar el discernimiento? A través de identificar el bien y el ¿qué, iglesia? Y el mal. Entonces, cuando yo empiezo a identificar el bien y el mal, en ese momento, en ese punto, el discernimiento empieza a mí a crecer. Y escúcheme bien, el discernimiento nos ayuda a dejar una etapa de niñez. La etapa de la niñez es la etapa de la inocencia. Sería muy inocente pensar que todos son buenos o que todos son malos, y no es así. Una misma persona tiene cosas buenas y también tiene cosas malas. No hay un pastor bueno, todos tenemos cosas buenas y cosas malas. No hay un cristiano malo, todos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Y ese es el problema. A veces tú tienes una personalidad, pero por una decisión te quieren a veces definir, y usted no puede permitir eso. Usted tiene una personalidad, pero de repente todos vamos a tener un mal día, un mal momento. Y tienes un mal momento y la gente se olvida de tu personalidad y te dice que eres malo. Y tú no lo debes de creer, sino que debes de poder discernir, si dice amén conmigo, entre lo que es bueno y lo que es malo. Como le decía hace un momento, todo cristiano debería de tener este don, el don del discernimiento. Porque esto te protege, hermano, escúcheme bien, esto te protege de estar llamando bueno a lo que es malo y de estar llamando malo a lo que es bueno. Como lo dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 5. Dice la palabra, ay de aquellos. Y esa palabra ay, ¿verdad?, es una palabra que se usa en el Apocalipsis para decir que el día que Dios le pida cuenta a aquellos que llamaron malo a lo bueno y que llamaron bueno a lo malo, van a poder sufrir. El ay, ¿verdad?, es una manifestación o es un juicio de mucho dolor que algunos van a pasar por ahí. Entonces, sí, ¿sabe qué dice la Biblia? Que usted no debe de estar escuchando a aquel que llama malo el matrimonio. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que usted no debe estar escuchando a aquel que llama bueno el tatuarse, que llama bueno el fumar, que llama bueno el alcoholizarse. Dice la Biblia, ay de aquellos que estén llamando las cosas malas como buenas. Y Jesús dijo, en los tiempos que vienen, la gente, los líderes espirituales van a prohibir dos cosas: casarse y qué comer. Y es algo muy importante que usted lo pueda tener claro en su corazón. Entonces, cuando usted desarrolla el discernimiento, usted escucha a alguien llamar bueno a lo malo, usted no participa de eso. ¿Me motivan sus amenes? Cuando usted escucha a alguien llamar bueno, ¿verdad?, a lo que está mal, usted dice, no, ese es tu punto de vista. No, es que ahora hay muchas verdades. Escúcheme bien, hay una sola verdad y muchas opiniones. Hay una sola verdad y muchas opiniones, pero la gente a su opinión, a su punto de vista, lo quiere llamar verdad. Y eso es algo que usted tiene que saber. Para eso, mire, necesitamos el discernimiento. Ahora, quiero pedirle que usted anote la definición de discernimiento. En todo lo que leía, pude concluir 3 definiciones. La primera, para mí, discernimiento es ver lo que está oculto. Número 2, ver claramente las intenciones de una acción. Esto es muy importante. No todo, ¿verdad?, el que te dice te voy a ayudar tiene la intención de ayudarte. ¿Sí dice amén conmigo? Y número 3, conocer lo verdadero y lo falso. Entonces, ¿sabe qué? Usted no debe de perderse, ¿verdad? No debe dejar, que se pierdan sus hijos. La reunión de jóvenes que vamos a tener este próximo sábado. Vamos a tener un invitado. Y yo hablaba con el hermano y vamos a estar ministrando a los jóvenes sobre algo que yo considero que es un error.
En estos tiempos es donde la juventud se enfrenta a las cosas dañinas y destructivas más fuertes que ha existido. Y todas las soportan. Todas las soportan. Pero cuando a esta generación se le habla de responsabilidad, ahora sí les conviene llamarse generación de cristal. Ahora sí les conviene llamarse generación de cristal cuando tienen que ser responsables, cuando tienen que ser comprometidos, cuando tienen que hacer lo correcto. Escúcheme bien, se meten drogas, se meten drogas que ni existían hace mucho tiempo. Y a veces en una noche prueban 5, 6, 7 drogas y al día siguiente están como si nada. Generación de cristal, nada. Si dice amén conmigo. Un montón de ideología y de basura que les meten en la mente y todas las soportan. Están y pueden permanecer todo el día conectado en línea consumiendo pura basura virtual y todas las soportan. Pero cuando le dice ve a buscar trabajo, ay no, es que estoy deprimido, dice. Ay no, es que tengo ataque de ansiedad, míreme. Y escúcheme bien, porque eso es real y existe. El problema es, insisto, cuando quieres usar esto y cuando tú como papá, y ahorita lo vamos a ver más adelante, no lo logras discernir y alimentas esa mala condición que los hijos quieren. El discernimiento lo vamos a necesitar, hermanos, para guiar a nuestros hijos. Mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 3 verso 9. Usted es papá, anote este versículo. Hablando Salomón, ¿verdad? Respondiéndole Salomón a Dios le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, escuche bien, entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Hermano, nuestros hijos son grandes, ¿verdad? Nuestros hijos, Dios nos los ha dado y Dios no le ha dado un hijo o una hija pequeña a nadie. Y ¿sabes qué? Necesitas poder tener discernimiento, porque hoy los hijos, ¿verdad?, empiezan a ser influenciados por mucha tecnología y muchas cosas que antes no habían. Y cuando menos te das la cuenta, a los 5, a los 6 años, tus hijos te quieren dar la vuelta ya. Tus hijos quieren mentirte, tus hijos quieren decirte a ti cómo hacer las cosas. Tus hijos quieren decirte de adolescentes cómo poder venir y hacer las cosas. Y escúcheme bien, hay muchos papás que caen en ese engaño y que andan haciendo la voluntad del hijo o de la hija. Sigue diciendo el verso, el capítulo 3, verso 10. Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Agrada delante de Dios cuando un papá, mire, pide discernimiento para saber lo que es bueno y para saber lo que es malo. Escúcheme bien, papás, y póngame atención, porque de verdad me da mucha tristeza cuando tú le crees a tu hijo adolescente o a tu hija adolescente que el malo es el maestro. Es que ese maestro la tiene contra mí. Hermanos, esa es la mentira que yo siempre decía. Me portaba muy mal, no estudiaba, me reprobaban o hacían algo, me llamaban a la dirección y decía, es que el maestro la tiene contra mí, la maestra la tiene contra mí. No tiene nada contra tu hijo, no tiene nada contra tu hija. No crea, por favor, que su hijo pequeño, que en casa es bien tremendo, en la escuela se porta mal y los maestros son los malos. En la escuela se porta bien, y los maestros son los malos. Si dice amén conmigo. Vergüenza le debería de dar a un papá cristiano ir a pelear a una escuela por una calificación que reprobaron a su hijo. Agarre mejor a su hijo, siéntese con él, quítele el celular, quítele el internet y póngalo a estudiar. ¿Me motivan sus amenes? Ah, no, pero insisto, eso no tenemos discernimiento para eso. En esa parte somos muy inocentes y dejamos que el hijo o la hija nos controle. Y vuelvo a repetir, andamos dando vergüenza al hacer eso. Por favor, corrija a su hijo, a su hija. Usted sabe que cómo es él. Si su hijo, su hija, hermano, ni arregla su cuarto, ni arregla su cama, ni ayuda en los quehaceres, siempre, ¿verdad?, se siente mal para toda responsabilidad. Pero déjelo encerrado en el cuarto con celular y con internet y va a ver que no tiene ningún problema. Dele refresco, dele sabritas, dele lo que usted quiera, dele dinero, dígale que se vaya al cine y va a ver que para eso sí tiene ganas, eso sí le gusta. Irse con los amigos y pasarse hora con ellos, se le van los dolores. Solo entran a la casa, ay mamá,
De verdad traía unas ganas, mamá, de ayudarte con los trastes, pero ay, este dolor, mamá, no me deja. Está bien, hija, váyase al cuarto, acuéstese. ¿Quiere celular, hija? Ahí está. ¿Me motivan sus amenes? Dice la palabra del Señor en el verso 11, le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Aplique esto a su vida como papá, aplique esto a su vida como mamá. Y dice la Biblia: pide discernimiento para entender la familia que tienes, para entender los hijos que te tocó, ¿verdad?, formar. Pide discernimiento en tu trabajo si tienes algún tipo de autoridad. Si eres algún tipo de jefe, pide discernimiento en tu negocio. Si tienes que lidiar y tratar con gente, pide discernimiento. Porque ¿sabe qué? Escúcheme bien, siempre, no importa cuántas cosas buenas hagas como pastor, el pastor siempre es el malo en todas las iglesias. No solo aquí, en todas las iglesias el pastor es el que está mal. Entonces la Biblia dice: pide discernimiento para guiar a tu casa, a tu familia y mayormente a tus hijos. ¿Sí dice amén conmigo? Pide discernimiento, porque escúcheme bien esto y anótelo. La falta de discernimiento te hace tener una falsa esperanza de creer que de lo malo va a salir algo bueno. Ves que tu hijo, tu hija se va perdiendo y tú dices: es que está en la edad de la punzada, pero ya se le va a pasar. Hasta crees que eso va a suceder. A ti no te pasó eso. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, cuando tú tienes discernimiento, ves que tu hijo, que tu hija anda mal, lo corriges. Lo corriges, porque si no, después es muy doloroso ver a un hijo adulto que ya difícilmente se puede corregir, estar dañando su vida. Ver a un hijo adulto que no sabe poder mantener una relación. Ya lleva 2, 3 parejas, un hijo de uno, otro hijo de otro hijo de otro, y no puede tener estabilidad en su vida, porque nunca le enseñaste lo que es bueno y lo que es malo. Entonces este sinvergüenza o esta sinvergüenza a las cosas malas las llama buenas. Y cuando algún hombre, alguna persona con intenciones de ayudarle se acerca, es al primero al que tratan mal y lo alejan de su vida. La falta de discernimiento no nos deja ver lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros podemos, insisto, estar parados en una falsa esperanza, creyendo que algún día lo malo se va a cansar de ser malo y va a decir: hoy voy a ser bueno, hoy voy a ser bueno. Ya le hice tanto daño a este joven, a esta jovencita, a esta casa, a esta familia. Hoy voy a ser bueno y voy a empezar a que las cosas mejoren en esta casa. Eso nunca va a suceder. ¿Sí dice amén conmigo? Lo malo cada vez te va llevando a niveles más bajos y más destructivos. El final de la maldad es la muerte, no que te vaya bien. Y yo quiero ser claro en esto. El final de la maldad no es que te vaya bien. Ya sé que mi hijo anda mal, ya sé que mi hija anda mal, pero algún día Dios tendrá misericordia y las cosas cambiarán. Eso sí, pero si tú no ejercitas tus sentidos y lo pones a practicar en lo que es bueno, las cosas no van a cambiar por arte de magia. ¿Sí dice amén conmigo? Porque hay muchos cristianos que viven de ilusiones. Hay muchos cristianos que tienen la verdad en su mano y están parados en una ilusión que solo ellos creen. Engañados, cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que poder ejercer el discernimiento. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Puede decir conmigo: discernimiento de espíritus. Este don, póngame atención en esto, no precisamente se refiere a estar identificando qué tipo de demonios se mueven o se manifiesten en algún lugar, porque los seres humanos también son espirituales.
porque este mundo hay muchos espíritus atrapados que la Biblia llama espíritus inmundos. Y muchas veces el espíritu del ser humano está contaminado. El espíritu del hombre, el espíritu de la mujer está contaminado. Este muchacho, esta muchacha, desde niño, su papá o su mamá lo llevaba a limpia, lo llevaba a que lo curaran de espanto, que le hicieran un montón de cosas de brujería y ocultismo, y su espíritu está contaminado. Y muchas veces tú dices, ¿por qué solo le pasan cosas malas a mi hijo, a mi hija? ¿Por qué mi hijo siempre se me enferma? Porque tú pensaste que lo malo lo iba a mantener sano, y es lo malo lo que lo está manteniendo enfermo. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces no hay manera de pensar o creer que alguna práctica de brujería o de hechicería o de magia, como la quiera llamar usted, va a mantener sano y libre y en paz a tu hijo o a tu hija. Este don nos permite a nosotros ver cuando los espíritus, escúcheme bien, cuando los espíritus toman la forma de una enfermedad. Mire lo que dice la palabra, léalo ahí en su Biblia, Marcos capítulo 9, verso 25, mire. Póngame por favor la cita. Y como Jesús vio a la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. ¿Sí dice amén conmigo? No dice al demonio, dice a un espíritu inmundo, diciéndole, ¿espíritu qué? Suelta a este muchacho, vete y no vuelvas a entrar más en él. La palabra nos enseña que todos los discípulos y muchos líderes espirituales de ese tiempo tuvieron a este joven delante de él. Y todos pasaron por él, algunos oraron por él, y nunca nadie pudo saber que el problema de salud que tenía este joven era algo espiritual. Nunca lo pudieron discernir porque no estaban ejercitados en el discernimiento. Hermanos, la rebeldía no es humana, es espiritual. El primero en rebelarse fue Satanás y todos sus demonios. Y cuando un joven, un hijo, una hija siempre está manifestando rebeldía a todo, es rebelde en su escuela, es rebelde con los maestros, le responde mal a los adultos, es grosero, le falta el respeto a su propio papá, a su propia mamá, le voltea la boca para un lado, le hace caras, le chispa los dientes o le suena, no sé cómo se dicen los dientes, le hacen, ve a hacer eso, sí, ahorita voy. Todo eso es rebeldía. Y escúcheme bien, la rebeldía no es parte de una etapa, una edad. Es que está adolescente, y cuando son adolescentes así se portan usted. ¿Sí dice amén conmigo? Al papá se le olvidó que el papá abría puertas espirituales en su vida sexual, en su vida de fiesta, en su vida cuando andaba apartado del Señor, y nunca se encargó en poder buscar liberación para sus hijos, solo para él. El papá viene, busca de Dios, el papá se mete con Dios, la mamá se mete con Dios, viene que oren, viene una clínica espiritual, le ministramos, pero es que también hay contaminación espiritual en los hijos. Y los espíritus muchas veces toman forma de enfermedad. ¿Por qué los espíritus toman forma de enfermedad? Porque es más fácil para un papá agarrar al hijo y llevarlo al doctor que ponerse a orar y ayunar. Cuando los papás tienen enfermos a los hijos, dicen, espérate, ahorita vamos con el doctor, ahorita vamos con el médico. ¿Ya oro por su hijo? Bueno, yo oro todos los días a Jehová. No, ya oró por su hijo, no tiene discernimiento espiritual, no sabe si lo que está sucediendo en casa es espiritual o no. Pastor, mire, fui al seguro, fui a esta clínica, fui a la otra y todavía no sana, y aún así sigue pensando seguir gastando dinero e irse a otra clínica, en lugar de poder pedirle al Señor que le ayude a discernir si lo que está pasando es espiritual o no. Si dice amén todavía. Cuando nosotros no tenemos, ¿verdad?, este don espiritual, podemos también caer en el error de ponernos a reprender ángeles o andar huyendo de ángeles. ¿Por qué? Porque es algo espiritual y sobrenatural. La palabra también nos dice que es muy importante discernir las escrituras. Mire lo que dice Nehemías capítulo 10, verso 28 y 29. Y el resto del pueblo, fíjese bien, los sacerdotes, los levitas, los porteros,
cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, que es su palabra, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y con sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. La palabra de Dios, mire, es la voluntad de Dios dada en misterios, inspirados por el Espíritu de Dios, y se necesita discernimiento para poder conocerla. Si dice amén conmigo. Cuando el discernimiento se desarrolla en nosotros, no andas preguntando si habrá algún versículo en la Biblia, pastor, así que diga que me puedo tatuar. Pastor, ¿qué dice la Biblia así del que toma cerveza? Pastor, ¿qué dice la Biblia del que fuma? A ver, pastor, así supongamos del verbo suposición. ¿Qué tal que un joven cristiano así como que se enamora de una que no es cristiana? A ver, ¿qué pasa, pastor? A ver, pastor, supongamos así como que uno quiere irse a una fiesta. ¿Qué dice la Biblia? El que no tiene discernimiento, obviamente ni la Biblia lee, y anda preguntando si hay versículos que respalden la maldad a la que se aferra y que no quiere soltar. Si hay versículos para eso. Hay gente que piensa de esa manera. Por eso necesitamos nosotros poder discernir la palabra de Dios. Y mire, esto era lo que le decía al principio. Eva, al no tener discernimiento, no pudo discernir la falsedad que Satanás, verdad, puso delante de ella. Satanás tomó un versículo y lo torció. ¿Y sabe qué pensó Eva? Que así pensaba Dios. Que así pensaba Dios. Entonces el día de hoy, esa es la excusa de muchos para pecar. Dicen, es que Dios no es así. Es que Dios no es así. Mire, si yo quiero vestirme con pura así ropa corta y andar enseñando todo mi cuerpo, Dios no se fija usted en la ropa. Hay gente que no lee la Biblia. Ayúdeme con su niño, por favor, hermana. Hay gente que no lee la Biblia y anda pensando y dice, no, es que Dios no es así. A ver, dicen algunos locos, con una cerveza en la mano, Jesús tomó vino. ¿Y qué tiene que ver el vino con una cerveza? Pues nada, pero con esa cosa lo quiere excusar. A ver, dicen otros, ¿verdad? ¿Por qué me piden a mí que me case si yo no me quiero casar? Y es que la Biblia, y andan buscando, porque han creído una mentira, un error que Satanás sembró en sus corazones. Y andan diciendo, es que yo creo que Dios no es así. Yo no creo que Dios sea así. ¿En qué parte de la Biblia dice? Les pregunto, usted dice, no, pues no sé. No sé, la verdad no sé, pero yo no creo que Dios sea así. Y esa es toda la base que tienen para andar viviendo una vida de error. Cuando la palabra de Dios es clara y cuando nosotros podemos discernir las escrituras, vamos a actuar como actuó Jesús. Cuando el diablo le quiso torcer la escritura a Jesús, Jesús sabía y conocía la palabra de Dios. Jesús sabía que el que estaba delante de él no era un ángel, sino que era Satanás. Jesús sabía que lo que le estaba leyendo o lo que le estaba diciendo sí venía en las escrituras, pero no de esa manera, no de esa forma que Satanás lo estaba presentando. Entonces mi punto es, cuando el diablo te tuerce algún versículo bíblico, le dices amén o lo reprendes. Si tú tienes discernimiento espiritual, vas a poder saber. Si no, empiezas a buscar si hay alguna forma de poder venir y decir amén a un versículo incorrecto. Algunos quieren enseñar las escrituras y niegan la obra del Espíritu Santo, pero se dicen maestros de la palabra de Dios. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. Por favor, léalo conmigo.
Tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Fíjese bien lo que es la Biblia para usted y para mí. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, por favor, iglesia, entiéndalo, que ninguna profecía de la Escritura, ningún versículo, ninguna palabra de la Escritura debe de tener una interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y esto es los hombres apartados de Dios, esto significa santo, mire, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Dios, pero déjame te digo cómo tienes que vivir tu vida. Déjame te digo y te enseño cómo tienes que vivir tu vida, cómo tienes que creerle a Dios. El Espíritu Santo no es Dios, pero déjame decirte cómo tú tienes que vivir tu vida de fe. Por favor, no abra su corazón a ese tipo de personas. ¿Sí dice amén conmigo? Pidamos el discernimiento. El don del discernimiento me ayuda, escúcheme bien, a que todos mis sentidos sean capaces de creer que las capacidades naturales que yo tengo pueden recibir y entender las cosas sobrenaturales. La palabra de Dios dice que lo sobrenatural parece locura. Y cuando usted trata de ver lo sobrenatural, siempre van a estar también funcionando tus sentidos humanos. No se apagan, no se desactivan, no te quedas como un zombie. Y después abre los ojos y dices, no sé qué pasó. ¿Qué pasó que hice? No, pues anduvo brincando y dando vueltas por todo el templo. Mire cómo me dejó las sillas. No sé qué pasó. Es que me tomó el Espíritu Santo. Esa es una locura también. Amén. No se apagan tus sentidos, pero el discernimiento te ayuda, aunque para tu razón lo que está viendo sería imposible. Yo le he contado a usted que en una ocasión, cuando era estudiante del Instituto Bíblico en la Ciudad de México, se hizo una noche de sanidad y milagros. Y el pastor nos estaba dando esa clase a nosotros, el pastor que estaba ministrando. Y dijo, en la noche de sanidad y milagros, quiero pedirles a todos ustedes los estudiantes que estén acá al frente asistiéndome y que puedan ver cómo Dios hace milagros. Y se acercó un joven que tenía un pie más corto que otro. Y entonces el pastor le quitó los zapatos y se veía la diferencia. Y sabe que yo tenía el pie en mi mano, yo fui de los que agarré el pie y lo tenía así. Cuando él dijo, levántenle los dos pies, yo agarré uno de los dos pies y del otro lado estaba otro estudiante con el pie. Y él empezó a orar y en el momento de orar vi cómo su pie se estiró y quedó a la misma altura del otro. Si usted ha visto todo lo que hay adentro de su pie, entiende todo lo que se tuvo que estirar. Mis ojos, mis sentidos estaban viendo eso, humanos. Eso es imposible. Si alguien viene y me lo platica, es imposible. Cuando tú lo ves, el discernimiento te ayuda a entender que eso, de la única manera que puede pasar, es a través de una intervención divina. Cuando una persona te da un diagnóstico y dice, tengo cáncer, tengo SIDA, la enfermedad que tú quieras, una enfermedad imposible que sea curable para el hombre, y de repente esa persona se vuelve a hacer el mismo estudio y dice, estoy sano, ya no tengo nada, no tenía un órgano y ahora lo tengo ahí, ya me hicieron muchos exámenes y ahí está el órgano. Entonces estás escuchando lo que estás diciendo, estás viendo todo lo que está sucediendo, tus sentidos humanos están activados. Pero solo el discernimiento espiritual te ayuda a dar ese paso al mundo espiritual y a poder ver que todo eso sucedió. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 2:14. Búsquelo por favor. Ve aquí a la pantalla. Mas al hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son ¿qué, iglesia? El hombre natural, cuando ve algo espiritual y no tiene discernimiento, llama locura a lo que no entiende. ¿Por qué tiembla? ¿Por qué llora? Solo empiezan a cantar y se pone a llorar ese hermano. Me cae mal ese hermano, es bien llorona.
a mí no me gusta ver a la gente. Te pones a juzgar de manera natural las cosas espirituales que no entiendes. Y así hay muchísima gente que no entiende lo espiritual. Escúcheme bien, el comportamiento del cristiano cuando tiene discernimiento respeta la presencia de Dios. Cuando un cristiano no tiene discernimiento, está la presencia de Dios y este sinvergüenza hablando, contestando mensajes en el celular, distraído, no respetan la presencia de Dios. Porque no tienen discernimiento, no entienden qué es lo que está parado delante de ellos. No entienden que lo que está obrando en ese momento alrededor, lo que sientes en tu corazón, es la misma mano poderosa del Dios que creó el universo y todo lo que existe. Entonces, cuando no lo entiendes, vienes a la iglesia a jugar al cristiano. Vienes a la iglesia a dormirte. Vienes a la iglesia, termina el culto y sales otra vez en tu estado natural. Y dices, ay, la iglesia es aburrida, nunca siento nada. Eres un irrespetuoso delante de Dios. Una irrespetuosa delante de Dios cuando no tienes discernimiento. Cuando tú tienes discernimiento, hasta tu postura cambia. Están orando y estás orando. Y si no sabes orar, cierras tus ojos y te quedas quieto. Pero insisto, el que no tiene discernimiento hasta está juzgando. Cometió un error ella y se empieza a reír. Pasa algo y se empieza a reír. Y como siempre le he dicho, hay cristianos, diga conmigo, aquí no hay ninguno, son más respetuosos adentro de un banco que adentro de la iglesia. Adentro del banco no responden el celular, tienen a su hijo quietecito, pero adentro de la iglesia no tenemos esa misma actitud de respeto. Adentro de la iglesia nos quejamos de todo. Adentro de la iglesia no entendemos. El líder o el que sirve en la iglesia que no tiene discernimiento está peleado, mire, con esta tela. Ay, ¿por qué me pide tela el pastor? ¿Por qué me pide chaleco? ¿Por qué me pide corbata? No tienes discernimiento y no entiendes. Y cuando te decimos, hermana, pase, mire, tenga el micrófono, encárguese de algo espiritual, ore, ministra, no ministras, porque no sabes ni por dónde va el espíritu. Dice, ay, me puse nervioso es que no sé qué me pasó, no sé qué me pasó. No tienes discernimiento, por eso andas peleando por cosas naturales. Andas buscando comodidad, andas buscando el mejor lugar, el primer lugar en la iglesia, que toda la atención sea para ti. Es que no me hacen caso, es que no me saludan, es que no me preguntan cómo me siento, cómo estoy. Está parado delante de ti la presencia de Dios y tú preocupado porque una persona no te saludó. El discernimiento nos ayuda a entender lo que pasa en lo espiritual. Cuando tú tienes discernimiento, tú dices, aquí está Dios, aquí está la presencia de Dios, y doblas tus rodillas y te postras y te pones a buscar del Señor y sales bendecido de ese lugar. Me motivan sus amenes. La palabra de Dios, mira, ahí es clara. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Ay, qué ridículo me vería aplaudiendo. Más ridículos haces en el mundo. Ay, pastor, me voy a ir a ver Barbie así de rosita, pastor, calidad. Uy, sí, gran cosa, hay que aplaudirte. ¿Sí dice amén o no? Ay, pastor, mire, me voy a ir a una fiesta y voy a bailar la calabaza porque es la boda de mi mejor amigo, pastor. En la iglesia ni un aplauso, ni un movimiento. No sabe bailar, no sabe danzar, aunque sea el paso del elefante, ¿verdad? Aviéntese. No lo estás haciendo para el que está a tu lado ni enfrente, es para Dios. Pero insisto, cuando no tienes discernimiento, todo eso te parece locura. Ay, es que, ¿y para qué levantan las manos usted? Levántelas y vas a sentir. Le dijo Natanael, ¿verdad? Le dijo, Felipe a Natanael, ven y velo. Por ti, por tu propia, ¿verdad? Por tu propia experiencia. Ve lo que está pasando. Experiméntalo. Métete en la presencia de Dios. Yo siempre se lo he dicho como pastor que esa es una de las cosas que a mí más me entristece.
que uno pase orando, buscando de Dios, ayunando, intercediendo, los guerreros de oración, todos clamando, la presencia de Dios se derrama y el que más la necesita es el que más distraído está. El que más mal está en su vida, el que más problemas tiene, el que solo pasa deprimido, con ansiedad, con todas las cosas están mal en su casa, necesita la presencia de Dios y está distraído. ¿Por qué? Porque no logra discernir lo que está sucediendo. Si dice amén conmigo, tenemos nosotros que poder tener claro esto en nuestro corazón. Solo la carne llama locura a lo espiritual. Solo el alma llama locura a lo espiritual. Eso es lo natural que hay en nosotros. Pero tu espíritu nunca podría llamar locura al Espíritu de Dios. Nunca. Si tú vienes aquí de manera carnal, todo te va a parecer loco. No, esa gente está loca. Yo ahí no me vuelvo a meter. Esos están locos. En el alma lo mismo. En el alma vienes de manera emocional y te enojas, te molestas, te pones de malas por lo espiritual. Pero cuando vienes en el espíritu, no puede el espíritu llamar locura a lo espiritual. Si dice amén conmigo. Quiero terminar diciéndoles esto. El discernimiento lo entiendo de esta manera. Son los ojos espirituales, ¿verdad?, abiertos que necesitamos para no andar a ciegas y ver de manera clara lo que sucede en lo espiritual. Dice la palabra que Dios es espíritu y que lo vamos a entender y que lo vamos a ver de manera espiritual. Entonces, tú eres un joven, quieres desperdiciar toda tu vida para después querer entonces buscar a Dios. Ahorita tienes esa oportunidad. Si dice amén conmigo, busque a Dios, métase con Dios, pídale a Dios que Él le pueda dar este don que todo cristiano debería de tener. No vendría ningún espíritu, porque dice la Biblia que eso va a pasar, a presentarme un evangelio diferente. Hasta los demonios van a predicar un evangelio torcido. La palabra de Dios profetiza eso. Hasta los espíritus, los demonios, va a haber un momento y un punto donde van a comenzar a decir: Cristo ya no viene. Cristo ya no viene. Ya no hay necesidad de tener una vida en santidad, de guardarse. El mundo cambió. La iglesia tiene que tener una mente más abierta. No, la iglesia tiene que tener una mente más como la de Cristo en estos tiempos. No una mente abierta al mundo, sino una mente entregada a Cristo. Me motivan sus amenes. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Entonces, ¿sabe qué? Hace creo que 2 años atrás, hay varios pastores, grandes hombres de Dios, que tienen muchos seguidores y que mucha gente los escucha en redes sociales. El día de hoy diciendo: ¿saben qué? Por mucho tiempo prediqué esto que lo dice la Biblia, pero ya no es así. Ahora tengo una nueva revelación, dice. Y empiezan a enseñarle al pueblo de Dios cosas incorrectas. Cosas incorrectas. Cosas que están mal. Y el que no tiene discernimiento espiritual va a decirle amén al mismo Satanás. Con que Dios te dijo que puedes comer de esto y vas a ser sabio como Él. Dios nunca dijo eso. Pero ¿qué fue lo que hizo Eva? Fue y lo tomó. Cuando Dios se le presentó a Adán y a Eva, los llamó y Adán respondió: Señor, nos vimos desnudos. Y escúcheme bien la respuesta de Dios. Les dijo: ¿quién les enseñó? Esa fue la respuesta de Dios en Génesis capítulo 3. Dijo: ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Ustedes ni sabían que era una desnudez. Ustedes no sabían esto. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó esto? Porque Adán y Eva tenían un maestro y era Dios. Y Dios les enseñaba a ellos y ellos hacían la voluntad de Dios. Satanás se mete en el Edén, les tuerce la escritura, la enseñanza que Dios les ha dado,
Y ahora cuando Dios viene, aquel que antes decía, Señor, te quiero servir, ahora dice, no, ya no quiero servir. ¿Quién te enseñó eso? Es que ahora creo que ya no es necesario venir a la iglesia todos los domingos. ¿Quién te enseñó eso? Es que ahora creo que ya no es necesario casarme y honrar a Dios. Honroso sea el matrimonio y tu lecho, tu habitación, tu cama sin mancha. Es que creo que ya no es necesario. ¿Quién te enseñó eso? Porque la Biblia no te puede enseñar eso. Si tienes un pastor de Dios, tampoco te puede enseñar eso. ¿Quién te enseñó eso? Sí, dice amén conmigo. El discernimiento nos ayuda a poder cuidar todas estas partes. Nos ayuda a dejar de estar peleando con Dios, con su palabra, con su voluntad y a obedecerle.